Buenas noches, bienvenido a Sin Mordaza Televisión. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos un programa que creo, por lo que hablamos fuera de micrófono, tendría que tener 2 horas. Trataremos, en el corto plazo de estos 60 minutos, podamos llevarle a la audiencia de lo que está pasando en la justicia de la provincia. Darío, presentame el invitado. Está con nosotros el doctor Santiago Vanegas. Hasta hace algunas horas era juez en lo penal en la ciudad de Reconquista. Ahora no es más juez. Y uno dice, ¿se jubiló? No, es muy joven. De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales vamos a hablar ahora. Doctor, bienvenido, buenas noches. Gracias por estar en el programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Darío. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué renunció? Normalmente cuando hay un magistrado, lógicamente que después se jubila como juez. Y en su caso, ¿por qué renunció? Bien, hace tiempo ya que venía con cierta desconfianza, digamos, no me sentía cómodo dentro de la justicia por diversos motivos, principalmente relacionados concretamente con la justicia penal, con algunas cuestiones que veía que no me gustaban, que eran el abuso de la prisión preventiva, el abuso del abreviado, no como herramienta que es absolutamente necesario y útil, sino como elemento de presión. En un conjunto, digamos, se usaba la prisión preventiva para obligar a los imputados a firmar abreviados, básicamente. Ahora, sobre todo para la gente que por ahí no conoce cuestiones técnicas, el abuso de la prisión preventiva, es decir, lo meten a preso a alguien. Exactamente, para lograr torcer su voluntad, digamos, y que firme abreviado. De hecho, si uno habla con otros defensores y con muchísima gente, incluso cuando yo empecé a hacer públicas estas cosas, recibí cientos de mensajes de personas que decían, doctor, a mi hijo lo condenaron y él es inocente, pero aceptó el abreviado para evitar que lo condenen a una pena más alta, porque es una realidad. O sea, para salir en libertad, aceptados, se hacían cargo. Salir en libertad en vez de acá a 10 años, salir en 5, por ejemplo. Entonces, o de hecho también para salir en libertad muchas veces había personas que transitaban todo el proceso en prisión preventiva y hacían un abreviado por una condena condicional. Entonces, siendo inocentes porque todavía no había sentencia, estaban presos y una vez que eran culpables porque eran condenados, recuperaban la libertad, lo cual es absurdo. En el caso del abreviado, hay un magistrado que siempre homologa el acuerdo. Porque es la propuesta del fiscal, digamos, de una de las partes. Exactamente, la propuesta el acuerdo lo hacen las partes exclusivamente y los jueces, lo único que hacíamos, o hacen los jueces, digamos, es controlar la legalidad del acuerdo, es decir, que el acuerdo cumpla con los requisitos formales y sustanciales. Los acuerdos se hacen con los fiscales. Exactamente. El juez no participa, sino que al final dice, está bien, vamos para adelante. Al momento de que se concluye el acuerdo, se le presenta al juez y el juez lo único que controla es que sea que cumpla los requisitos legales, formales, digamos, que tenga la firma, que haya sido notificada la víctima en caso de que haya una víctima, etc. Y luego en la audiencia se le hace saber al imputado el hecho por el cual va a reconocer su culpabilidad, se le pregunta si reconoce su culpabilidad y se le hace saber la pena y él la acepta. Ese es el único control que hacen los jueces desde lo formal y desde lo sustancial. Lo que ven es que la pena que se haya acordado no sea menor al mínimo, o sea, no perfore el mínimo ni supere el máximo. Bueno, pero a ver, vamos a hablar después de varios casos que no se cumplió eso, porque, por ejemplo, en el caso Galás puntualmente, la pena que pedía el propio fiscal que después hace el acuerdo, no sé si lo pedía 16, 18 años de prisión o más. Mucho más. Mucho más. Y después arregla por 6, con una platita para la chica, la víctima, y se va. Entonces, y ahí no solo el juez acepta, sino que hasta el fiscal regional aceptan todo eso, cuando era una pena mucho más grave. Sí, ahí el caso ese fue bastante particular. De hecho, yo tuve la desgracia, podríamos decir, de haber estado de juez durante la investigación penal preparatoria. En ese caso se había hecho una acusación por 32 años. Bueno, con más razón. Ya, 32 años solicitaban de prisión. Ya estaba de hecho decretada la fecha de juicio. Se advierte que no se había producido la prueba de una de las partes, no recuerdo de cuál. 2 días antes del juicio solicitan la suspensión de común acuerdo Fiscalía y Defensa. Yo les hago lugar porque lo solicitan de común acuerdo y al poco tiempo presentan el abreviado. Ínterin, me entero por los medios que había toda una cuestión más política. Se podría decir, sí, de una cuestión
supuestos acuerdos políticos, manejes ahí un poco... Bueno, recordemos la audiencia que la persona que estaba involucrado era funcionario de la municipalidad de Avellaneda. Sí. Entonces ahí estaba no solo, digamos, el intendente que podía estar, digamos, apañando o no, un senador apañando o no, pero se habló mucho de presión política en esa causa. Sí, yo, digamos, tuve contacto, de hecho, con la víctima que ha manifestado eso directamente. De hecho, había algunos audios, si no me equivoco, circulando en los cuales la víctima había grabado a un fiscal o algo por el estilo. Yo me entero de esto, como te digo, casualmente por los medios, porque veo que sale una noticia. Yo tenía una alerta en Google, como había concursado para otro cargo y estaba esperando que manden mi pliego porque había ganado ese concurso. Tenía una alerta en Google de Santiago Banegas juez, concretamente. Y un domingo veo que salta una alerta que decía: investigarán al juez Santiago Banegas por el acuerdo de... Y yo qué tengo que ver si yo el acuerdo no hice... primero que no lo había aprobado todavía y yo el acuerdo no tuve nada que ver. Bueno, ahí me empiezo a averiguar, a ver qué pasaba y veo que era que supuestamente habían coaccionado o apretado, digamos, en pocas palabras, a la víctima para que acceda a firmar este acuerdo en el cual se pasaba de una pena de 32 años a 6. Yo solicito autorización porque los jueces no nos podemos contactar en forma privada con ninguna de las partes, entonces le solicito autorización a la fiscalía, a la defensa, y les digo: yo quiero hablar con la víctima para ver qué está pasando, digamos, de qué se trata. Bueno, ahí ella me cuenta esto, me dice que ella quería que se haga el acuerdo para cerrar esto de una vez, porque le estaba produciendo muchísimo dolor. Imagínense la situación de que estaba a 3 días de arrancar el juicio y se suspende por razones que las partes habían invocado. Y que sí, que quería que se termine esto de una buena vez. Bueno, y recibió creo que 3 millones de pesos. Sí, algo así. Obviamente en una situación absolutamente vulnerable esta chica, porque sintió el maltrato por parte de la totalidad del sistema penal. De hecho, ella después me agradeció a mí por cómo la había tratado, cómo había actuado, pero ya era muy tarde porque esta chica estaba realmente... había pasado una situación espantosa y se sintió manoseada por el sistema. Ahora, doctor, ¿usted se llevaba mal con todos los fiscales? No, ¿O cuestionó el accionar de algunos fiscales determinados? Porque después, yo recuerdo en otras causas, que seguramente vamos a hablar, donde a ustedes lo recusan y demás, incluso se mete la jefa de los fiscales, la doctora Branicich. ¿Cómo era la relación suya con el trabajo de los fiscales? No, en absoluto me llevaba mal con los fiscales. De hecho, tengo buenos amigos adentro de la Fiscalía, gente que aprecio mucho, gente que no es mi amiga pero que trabaja muy bien, y se los he dicho y lo digo públicamente, de los fiscales que trabajan bien. No los nombro concretamente porque por descarte son pocos fiscales, se sabría cuáles son los que trabajan mal, digamos, pero hay fiscales que trabajan muy bien. Sí he cuestionado, en la 4ª circunscripción concretamente, que tiene una pésima conducción, lo digo sin ningún tipo de... Hablando del fiscal regional. Concretamente sí. Y que tiene una desorganización enorme y que hay fiscales que trabajan mal. ¿Qué significa trabajar mal para un fiscal? Bueno, trabajar mal es vulnerar derechos básicamente tanto de víctimas como de imputados. Cuando un como ocurrió con el caso Galás, genera esa sensación en una víctima de que se siente desprotegida, está trabajando mal, está vulnerando los derechos de esa víctima. Cuando un fiscal mete presa a una persona en prisión preventiva y en 7, 8 meses no hace nada en ese caso y espera simplemente a ver si en algún momento esa persona que está imputada y que es inocente porque no tiene condena, se le quiebre la voluntad y decida hacer un abreviado, está trabajando mal. Entonces, el trabajar mal es concretamente eso, la vulneración constante de derechos a víctimas e imputados. Pero usted, yo me acuerdo que no una oportunidad, en varias, ha hecho, y lo hemos pasado en este programa, ha retado públicamente a algunos fiscales por no haber trabajado. Tuvo que dejar y pedirle disculpas a la víctima porque después dicen, claro, los jueces lo dejan en libertad. No, lo dejó en libertad porque este fiscal no trabajó. Es decir, hubo varios retos suyos a los fiscales. Sí, bueno, ese que se hizo muy viral, digamos, fue concretamente en un caso que el imputado era Merelo, lo digo porque era una causa públicamente conocida, que justamente ocurrió esto. El fiscal realiza la audiencia de control de legalidad de la detención, solicita la prisión preventiva en el tratamiento de medidas cautelares, dispongo la prisión preventiva en septiembre de 2022, si no recuerdo mal. Llegamos a diciembre de 2022, se hace la revisión
y la defensa dice, su señoría, el fiscal no hizo nada, en el caso no avanzó. Bueno, con algunos pases de magia jurídicos lo dejo al imputado adentro porque realmente era un hecho aberrante, digamos, y podía haber entorpecimiento probatorio y era lógico que si el imputado recuperaba su libertad podía entorpecer el proceso, básicamente porque había todavía que recibirle declaraciones a víctimas y otras cuestiones, otras medidas probatorias que había que tomar, y había peligro de fuga también. Entonces, más allá de esta demora injustificada del MPA, digo, bueno, lo dejo en prisión preventiva. Off the record, fuera de la audiencia, hablo con el fiscal y le digo, che, fulanito, fíjate que pasaron 3 meses y no hiciste nada, hace algo porque me van a volver a pedir la revisión y lo voy a alargar, como corresponde, digamos. Sí, no hay problema, bueno. No sé por qué la defensa no pide la revisión a los 3 meses, la pide a los 6 meses. ¿Qué ocurre a los 6 meses? Estábamos exactamente igual en la misma situación que estábamos no solo en diciembre, que estábamos en septiembre, porque de septiembre a junio del año siguiente nada. No se había incorporado un elemento probatorio nuevo al caso. Sí se habían hecho cámaras Gesell, pero antes de la revisión. O sea, después de la última revisión, esos 6 meses transitaron sin ningún tipo de incorporación de ninguna prueba por parte de la de ninguna evidencia por parte del Ministerio Público. Ahora, entonces, correspondía darle la libertad, básicamente porque no se puede tener presa a una persona por nada o para nada. A mí, entonces, me surge la primera pregunta es, ¿hay una deficiencia en la recolección de las pruebas? Es decir, o una de dos, puede haber una impericia o no hay capacidad o no hay o falta trabajo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puede ser que un fiscal ante un delito supuestamente aberrante o conocido o no saben cómo tener pruebas o no tienen tiempo, la excusa es que tienen muchas causas? ¿Cuáles son los argumentos que se dan? Mirá, yo creo que es una mezcla de factores. A ver, hay una realidad es que el Ministerio Público está colapsado en un montón de aspectos. A ver, concretamente en la ciudad de Reconquista debería haber muchísimos más fiscales de los que hay. Recién hace una semana se incorporaron 4 fiscales, pero si no creo que eran 3, 4 para una población que requeriría, según los estudios que se suelen hacer al respecto, unos 16, 17 fiscales. Entonces, la cantidad de fiscales es baja, eso por un lado. Por otro lado, entiendo que están muy mal aprovechados los recursos. Además, quiero aclarar algo, la baja cantidad de fiscales también es responsabilidad directa de quien dirige al equipo de fiscales de la circunscripción. Digamos, el fiscal regional en este caso tiene una doble responsabilidad. Por un lado, una responsabilidad sí de conducción más bien técnica jurídica de su equipo de trabajo, pero también tiene una enorme responsabilidad política de lograr, por ejemplo, que se envíen fiscales a sus circunscripciones. Es parte de su función. Sí, pero a ver, doctor, a ver, lo que has llevado, primero que lo sancionen, que lo suspendan y que después lo echen a Gerosa, fue producto también de tener expediente guardado por mucho tiempo, con cámara Gesell hecha, todo como para poder hacer, digamos, el juicio y condenar a la persona que dañó a esa pobre chica que tuvo que vivir momentos dificilísimos, esperar que cumpla los 18 años para, digamos, decir, bueno, ahora te vas a tener que revictimizar de vuelta, porque te vamos a hacer todo el juicio de vuelta, pero ya no sirve más la cámara Gesell, lo va a tener que contar buen primero, así vivir todo lo que ya vivió, pero hay una oferta, tantos años de libertad condicional para el tipo, y a vos te damos 2 millones de pesos, y andate tranquilo porque es la mejor forma que podés tener para zafar. Esto se lo dijo Gerosa a la chica que yo entrevisté, que fue por el motivo ese, después lo echan a Gerosa. Gerosa le dijo, es el único camino que tenés. Es decir, la justicia presionando para beneficiar a una persona vinculada con el patrón de la estancia, vinculada con el radicalismo, y siempre cierra el radicalismo entre todos estos negociados. O el caso de las chicas Gutiérrez, 2, que también, que tenía el fiscal regional, cuando era fiscal, caso de Martínez, tenía la causa, y después dijo, bueno, pero yo se lo había dado a Gerosa, ahora que no está más, no puede responder. Le echó la culpa a que la Gerosa lo tuvo guardado. 2 criaturas que fueron violadas por el padrastro, que también tenían relaciones y vinculaciones con el senador de la provincia. Entonces, todo se fluye por la palabra radicalismo. Todos sabemos que Martínez es radical, que ha sido militante toda su vida y está ahí por el partido. Ahora, también sé que Martínez, con esta relación con los radicales, va por todos los despachos de los jueces amenazando que él tiene el poder y si no hace lo que él quiere, le va a costar caro todo. Y creo que a vos te lo hizo concretamente, te mandó a decir con Basualdo, que lo agarró en un garaje del juzgado. Contame un poco qué es lo que te dijo Basualdo cuando
enloquecido porque vos habías tomado algún tipo de medida que no le gustó a él. Bueno, ese fue medio que el detonante que me llevó a tomar la decisión de irme de la justicia. Concretamente, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, se estaba investigando a un grupo de abogados que supuestamente habían apretado a una testigo dentro de un juicio. Hace un punto ahí, vamos a decirlo, porque la gente ya lo conoce porque ya lo estuve diciendo. El caso de Gumoy. Exactamente. A de Gumoy, supuestamente, y acá te quiero, porque vos sos parte, conocés, escuchaste, y ahora que ya no tenés obligaciones, que ya está como abogado, no tener que digamos que respetar nada, pero acá hay cosas concretas. De Gumoy le venía ganando casi todos los juicios del MPA, con deudas todavía que no le pagan de honorarios dictados por la justicia, y el MPA cada vez que se enfrentaba con De Gumoy perdía los juicios. Y como que había una idea dentro del MPA de buscar la forma de echarlo a De Gumoy. Por supuesto, hay una sentencia en primera instancia, ahora está apelada a la Cámara, no sé, pero llamó la atención que si hubo un abuso de una chica con acceso carnal, como dijeron en su momento, digamos, y que encima, siendo abogado, le dieran 3 años en suspenso, pero el objetivo final era quitarle la matrícula, porque este tipo de delito no te deja trabajar más como abogado. Entonces lo que yo buscaba realmente una figura para que no litigue más, quitarle la matrícula de abogado y no le joda más la vida. ¿Esto se notaba en el ambiente de ahí de la justicia? ¿Que esto era una persecución contra el Gumoy? Mirá, no tengo datos concretos como para poder aseverar algo de estas características. Ahora bien, cuando se estaba desarrollando el juicio de Gumoy, se ocurrió algo que fue absolutamente delirante, que fue que los propios fiscales del caso, es así la situación, sube una testigo al estrado a declarar y comienza a decir que de Gumoy y los otros abogados de su equipo la habían presionado para que se dijera algo, declara a favor de declare, claro, lo desincrimine en cierto modo a de Gumoy. Cuando la testigo dice esto, en algo que yo insisto, esto va a traer, no cabe dudas, tarde o temprano alguna condena internacional para Argentina por culpa de la provincia de Santa Fe, los fiscales, los mismos fiscales que estaban litigando, que esto es muy importante porque el fiscal dentro de una sala de audiencias es igual a un abogado, ¿se entiende? No es que el fiscal tiene alguna preeminencia sobre el abogado. Están en la misma posición, digamos. Son dos partes que defienden intereses distintos, pero están en la misma posición. Esos mismos fiscales... Punto. Ahí estaba sentada alguien que no sé si tenía capacidad para sentarse porque fue enviada desde Santa Fe, que estoy hablando de la fiscal del Río Ayala, que fue mandada por el desquicio que había en los expedientes y en los temas tan vulnerables como esto de cuestión de género, que estaban atrasados, fue a ordenar y a mejorar la situación, no para litigar, pero ella se sentó ahí, un poco patoteando y llevando la voz cantante de toda la fiscalía, buscando este objetivo de ver cómo lo podía sacar del medio de Gumoy. Y ahí ella, con los otros fiscales que estaban sentados, contar lo que pasó. Ordenan en el momento la detención del otro litigante, insisto que es igual a ellos, el otro litigante, ellos mismos ordenan la detención. Lo cual es absolutamente improcedente, hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque un fiscal, si fue testigo eventualmente de la presunta, porque ¿qué le atribuyen a él? Como que coaccionó para que la víctima, la testigo, dé un falso testimonio. Entonces ellos en definitiva eran testigos, a su vez, de ese supuesto falso testimonio. Por lo tanto, no podrían jamás intervenir en una causa como fiscales en las que son testigos. No sé si se entiende, sí. Quizá es muy fino, pero... lo que hubiera correspondido eventualmente es decir, bueno, su señoría, solicitamos copias de esto para después eventualmente que un fiscal investigue si esto ocurrió efectivamente y que se vea qué se hace. Nada de eso ocurrió. Se levantan medio a los gritos incluso la otra fiscal que estaba interviniendo, que era Georgina Díaz, maltratando incluso al personal de la Oficina de Gestión Judicial, dándole órdenes cuando... Es todo desopilante si no fuera tan grave, porque los fiscales no tienen ninguna autoridad sobre el personal de la Oficina de Gestión, que depende exclusivamente de la Corte Suprema, digamos, y que está para asistir a los jueces, no a los fiscales. Pero bueno, los gritos empiezan a decirle que deje constancia en el acta de esto, de lo otro. El juez, ante la situación, no sabe qué hacer, se va, y en esa situación detienen a de Gumoy y a todo su equipo técnico,
Sí, salvo uno que se alcanzó a escapar. Que uno que se alcanzó a escapar, que es el hijo del sí, en realidad, digamos, quiero... Superti. El hijo de Superti, que venía como apoyando... Como colaborador. Más allá de la broma, no es que se escapó, sino que él no estaba... Como él había llegado luego al caso, supuestamente no había cometido este delito de coacción contra el testigo. Entonces, los detienen a todos, les secuestran las notebooks que estaban usando en ese momento. La documental, todo lo que estaban usando para defenderse en el juicio. Se lo llevan secuestrados a toda la documental, se llevan también a los abogados detenidos en algo que sinceramente es una locura, insisto, jurídicamente es aberrante lo que ocurrió. Y bueno, y esa noche solicitan el allanamiento de los estudios jurídicos de todos esos abogados, que era de Gumois padre, de Gumois hijo, Barale, que trabaja con ellos, y el doctor Guío. Solicitan los allanamientos de los estudios y de sus casas, de las casas de todos, buscando, supuestamente, había una cuestión de que supuestamente había alguna comunicación o fotografías que podrían probar lo que esta testigo, decía. Entonces van a buscar eso. Da la casualidad que justo yo estoy de juez de turno, en el momento que pasa esto, primero me llega una llamada de un periodista que me dice, che, ¿cuándo allanan en el estudio de Gumois? ¿Qué le digo? ¿Un periodista te avisó? ¿Ya sabía? Sí. Y bueno, el modo operandi de siempre. Le digo, ¿de qué me estaba hablando, fulanito? ¿Qué, no te pidieron nada todavía? No, le digo, ¿qué? Dice, ya te van a pedir, te van a enterar. Bueno, todo con el morbo que lógicamente producen estas noticias. Me llega el pedido de allanamiento. Veo el pedido de allanamiento, era esto, allanar todos los estudios jurídicos, esto fue alrededor de las 10 de la noche. Me pongo a redactar las autorizaciones de allanamiento y las envío. Le aviso al fiscal, mira, esto me va a llevar un rato, custodien los lugares mientras para que nadie pueda llevarse nada, básicamente lo que iban a buscar, que era documental y aparatos electrónicos. Le digo, me va a llevar un rato porque era una cuestión bastante compleja. Inmediatamente termino, le remito la autorización de allanamiento, la resolución, que decía que podían allanar, pero como se va a allanar un estudio jurídico, hay que tener en cuenta que hay que resguardar no solo la privacidad y el domicilio de la persona allanada, sino que también un abogado tiene un montón de documentos privados de todas sus causas, a las cuales lógicamente el Estado no puede acceder. Hay fallos internacionales, de hecho, sobre esto, que lo cité en la resolución. Los autorizo, pero les pongo algunas condiciones. Podían buscar todo lo que quisieran, absolutamente todo, relacionado por supuesto con el caso, pero podían realizar un triage, que es revisar en el lugar todas las computadoras, secuestrar otros dispositivos electrónicos como celulares y demás para evaluar después. Pero le pongo como condición que vaya un veedor del Colegio de Abogados para resguardar, insisto, el derecho de defensa de todos los clientes de estos 4 abogados que estaban detenidos. Les pongo como requisito, además de eso, que los propios detenidos puedan concurrir al allanamiento para ver si efectivamente lo que se estaba haciendo estaba bien o no, para garantizar el derecho de defensa, porque, insisto, por el tipo de allanamiento que tiene muchas particularidades, puede dar lugar a muchos errores finos que luego lleven a una nulidad. Era de mi interés que estén los defensores, los imputados, que a su vez eran abogados, y les pongo también como condición que los autoricen a los imputados a ir con sus defensores y con un delegado técnico, un asistente técnico informático, un perito informático, básicamente. Era clarísima la orden en este sentido. Pasa la noche, primeras horas de la mañana, viene un fiscal a todo esto a mi despacho, y esto lo cuento porque salió después de la luz en una audiencia también, o sea, no estoy contando nada secreto ni que haya conocido exclusivamente por el ejercicio de mi función. Viene un fiscal, me dice que quiere ampliar el allanamiento porque faltaba no me acuerdo qué. Le digo, mirá, Valentín Ereñú, el fiscal, le digo, mirá Valentín, me parece que lo que hicieron es una payasada, le digo, montaron un terrible circo con todo esto, y lo único que van a lograr es que se anule el juicio de Gumois, tarde o temprano, ya
dudo que en Santa Fe, pero en Corte de Nación o en Corte Interamericana esto va a terminar, digamos, declarándose que fue un procedimiento incorrecto. Digo, la verdad que es una payasada lo que hicieron, no entiendo para qué montaron este circo. No, para degradarlo públicamente a De Gumoy. El objetivo era escracharlo. Está preso De Gumoy, te imaginas un abogado que es penalista, conocido en la ciudad, era poner una pintura de Black para dejarlo marcado. Sí, puede haber sido el objetivo, no me consta, pero es razonable que así sea. Le digo esto, le digo en estas palabras, le digo, no sé si puedo decir malas palabras. Dígalo. Bueno, le digo, si estos hijos de puta hicieron lo que dicen que hicieron, que apretaron a este testigo y demás, está perfecto que los juzguen, está perfecto que los condenen eventualmente, le digo, pero lo único que hicieron ustedes con esto que hicieron es arruinarse su propio caso. Eso le dije al fiscal. Bueno, se va el fiscal, ya era el mediodía, yo los viernes me volvía para Santa Fe, tipo 2 de la tarde, si no me equivoco, me llama por teléfono un defensor público, que era el que fue asignado a Toñolo. Orlando Toñolo. Me llama y me dice, Santiago, me dice, queremos ir a los allanamientos y no sabemos dónde son. Digo, pero no, Orlando, le digo, si yo en el allanamiento, en la resolución puse claramente que se tiene que autorizar a los abogados a estar presentes en el caso, en los allanamientos, ¿no? Dice, sí, pero no, la fiscalía no nos quiere decir. Le digo, no, mirá, debe haber algún malentendido, seguro los van a hacer más tarde. Le digo, porque aparte pueden ir con delegado técnico y todo. Le digo, les concedí incluso un plazo para conseguir un delegado técnico. No, me dice, no es así. Bueno, le digo, corto, le digo, déjame que averiguo. Estaba convencido yo que se trataba de un error. Llamo al secretario de la oficina de gestión, le digo, Mauro, mirá, me está diciendo Orlando tal cosa, debe haber entendido mal, pero por las dudas, fíjate. El secretario de la oficina de gestión me llama al toque, me dice, mirá, Santiago, efectivamente están queriendo hacer los allanamientos, están saliendo para hacer los allanamientos todos los fiscales, y yo les dije que había hablado con vos y que tenían que ir la defensa, que esto y lo otro, y me dijeron, no, ya nos vamos a ir, qué sé yo, los iban a hacer igual. Bueno, no lo podía creer. Llamo a Toñolo, no me acuerdo si él no me atiende o me llama la defensora regional, ya a esta altura pasó tanto tiempo que no me acuerdo, pero hablo con la defensora regional, me dice, sí, están ya yendo a allanar. Entonces le digo, bueno, te paso la resolución para que por lo menos vea a qué direcciones ir. Le digo, pero no puede ser, le digo, ya mismo llamo a los fiscales. En ese momento llamo a los fiscales, llamo concretamente a Ereñú, que era el fiscal a cargo de la investigación. Entonces me atienden altavoz él y otro fiscal, que era Nicolás Maglier, y le digo, ¿ustedes están allanando? Sí, me dicen. Digo, ¿cómo están allanando? Digo, si en la resolución puse específicamente que tenían que ir con delegado técnico, con los defensores, con los propios imputados para que controlen, con el veedor del colegio de abogados. ¿Cómo que están allanando? Sí, me dice, pero no sabía. Me dice Maglier que él no había leído la orden, porque esto Martínez juntó a todos los fiscales y les dijo vamos a allanar. Me dice, yo no leí la orden, me dice Nicolás Maglier. Y Ereñú me dice, no, pero eso no está en la orden. Cuando me dice que no estaba en la orden, como yo le hice muy tarde, insisto, una resolución compleja y demás, me preocupo y digo, uy, no te puedo creer que no lo puse, me quería morir. Agarro mi celular, abro el PDF de la resolución de allanamiento y veo que en el punto 1, en negrita, estaba puesto esto que te estoy diciendo de que tenían que allanar con tal y cual condición. Entonces ahí realmente me saqué y le digo, pero ¿ustedes son pelotudos o se hacen? Esa fue la expresión. Le digo, ¿cómo van a allanar así? Se va a caer toda la investigación que están haciendo, le digo. Se va a caer todo, porque si allanan contradiciendo la autorización de allanamiento, es un allanamiento nulo. Yo hasta ese momento pensé que se trataba efectivamente de un error, digamos. Creía que sin querer estaban allanando en forma incorrecta, digamos. ¿Qué pasa? Bueno, viernes de tarde, alguien me dice, mirá, Martínez está, no quiero decir el nombre de esta persona, porque obviamente pertenece al Ministerio Público, me dice, mirá, Martínez está recaliente con vos, dijo que va a hacer que te echen, que va a poner fin a tu carrera, o algo por el estilo, y dice, porque le frenaste los allanamientos. Entonces le digo, pero yo no le frené los allanamientos, le digo, yo los autoricé inmediatamente y lo único que hice fue garantizar que lo que fueran a encontrar eventualmente no se les caiga,
porque si los hacían, insisto, fuera de la autorización, se iban a caer los allanamientos. Martínez es el jefe de todos los fiscales. El jefe de los fiscales. Rubén Martínez, el fiscal. Exactamente. Bueno, le digo, pero no, estás confundido, le digo, no. Sábado, bueno, pasó eso, sábado de mañana, esta persona me dice, bueno, pero tal vez no es que iban a buscar lo que decían que iban a buscar. Eso te lo dice, hay un audio que... Entonces yo ahí me preocupo y digo, che, ¿qué hay por detrás de esto? Yo insisto, hasta este momento estaba interesado en resguardar la investigación de la Fiscalía, porque pensé que estaban actuando mal por apurados, atolondrados, pero nunca pensé que estaban haciéndolo deliberadamente. Bueno, me llamó muchísimo la atención. El sábado a la mañana nosotros teníamos un grupo de WhatsApp de jueces donde hablamos cuestiones del trabajo y yo comento con cierta preocupación esta circunstancia, le digo, che, me llegó tal cosa, ¿alguien sabe algo? Y en ese momento el doctor Basualdo me dice, te llamo en privado. Me llama por teléfono y me dice, mirá Santiago, yo no te quería contar para no preocuparte el fin de semana, pero ya que estás al tanto te lo hago saber. El día viernes, cuando me estaba yendo de tribunales, me aborda Martínez en el subsuelo, en donde están los estacionamientos de los jueces, y me dijo, y ahí me dice lo que Martínez le dijo. Decile a Vanegas que yo no voy a permitir que maltrate a mis fiscales, que ya hablé con Bastía, por Fabián Bastía, el ministro de Gobierno. Ya hablé con Bastía y algo así como su carrera está terminada o algo por el estilo. Que concurse, esto sí textual, que concurse en Córdoba o en Entre Ríos porque acá su carrera se terminó. Digo, pero Gonzalo, yo no le dije absolutamente, o sea, no impedí absolutamente nada, lo único que hice fue proteger la investigación de la Fiscalía, ¿se entiende? Bueno, obviamente me preocupó un montón, le digo, che, mirá, esto me parece que lo tendríamos que hablar entre todos los jueces porque era una situación sumamente grave que un fiscal regional hiciera algo así. Lo hablamos entre los jueces y quedamos de acuerdo con que el día lunes a primera hora íbamos a ir los 5 jueces de Reconquista para hablar entre todos con la Corte Suprema, para ponernos al tanto de esta situación y ver cómo seguíamos, si hacíamos una denuncia, si cómo nos manejábamos, porque realmente era grave la situación. Fuimos esa mañana, por distintas cuestiones no nos pudimos comunicar con nadie de la Corte, llamamos varias veces, nos contestaban, bueno, el nexo generalmente de la Corte con los jueces, el doctor Bordas, sí, que justo estaba de juramento en un momento y después tenía un acuerdo de ministro, no me acuerdo, pero no estaba disponible. No puedo atender. A todo esto, el director de la oficina de gestión, tipo 8 de la mañana, me llama por teléfono y me dice, che, Santiago, ¿vos te vas a apartar del caso de Gumois? ¿Qué? Le digo, ¿por qué? No, dice, porque me estuvieron llamando durante el fin de semana Ereñú y creo que Martínez también, los 2 fiscales, digamos, el fiscal regional y el fiscal de género, claro, que quieren que te apartes del caso. Dice, me llamaron como 3 veces el domingo, el sábado. Digo, yo no me voy a apartar, le digo, porque no hay razón para que me aparte, le digo, ¿por qué me voy a apartar? Si es un caso que entró en mi turno, que insisto, no tenía ningún interés particular en el caso, pero me parecía terrible lo que estaba pasando, digamos. Me dice Chapero, el director de oficina de gestión, me dice, bueno, no, porque dicen que si no te van a recusar y va a ser un lío, un quilombo, algo por el estilo, no recuerdo la palabra exacta. Digo, no, Andrés, están confundidísimos, que me recusen si quieren. Le digo, veré qué resuelvo, pero en principio no hay nada, no hay razón para que me recusen. Bueno, se va a hacer la audiencia de medidas cautelares de Gumois y Varale y Guío, y un rato antes entra el pedido de recusación. Con una particularidad que tómenlo como que puede haber sido una casualidad, lo dudo. Me piden que resuelva la recusación por escrito. Yo les digo, mirá, no tengo tiempo para resolver la recusación antes de la audiencia, porque esto ingresó 11:40 creo y la audiencia era a las 12. Digo, hacemos la audiencia, recúsenme oralmente en la audiencia y veo que resuelvo. Vamos a la audiencia, pero no se podía arrancar la audiencia. ¿Por qué? Porque no había llegado de Gumois. La policía trajo, supongo que por error, esas casualidades de la vida, trajo a los otros 3 imputados, pero se olvidaron de traerlo de Gumois. Entonces me
me dicen de la fiscalía, bueno, ya tenés tiempo para resolver el recurso, la recusación por escrito. ¿Por qué? Porque no querían que se vea en la audiencia lo que estaban haciendo. Le digo, no, de ninguna manera, estamos en hora de audiencia, yo me voy a quedar acá sentado esperando a que llegue el doctor de Gumois. Llega el doctor de Gumois, lo trae la policía. Cuando lo traen me recusan y lo que invocan para recusarme es que yo le había dicho a los fiscales que eran unos pelotudos y que eso supuestamente indicaba como que yo tenía algún tipo de animosidad contra ellos y que les había dicho que estaban montando un circo. Insisto en qué condiciones le había dicho esas cuestiones. Primero lo del circo se los dije hablando con un colega con quien tenía un muy buen trato, que era Valentín Ereñú, hasta ese momento, obviamente, después de esto, obviamente no, que le dije que el circo que estaban armando los iba a perjudicar a ellos, y lo de que eran unos pelotudos se los dije tratando de proteger su investigación, de proteger la propia investigación de los fiscales, en una charla privada con personas de mi misma edad con la que siempre uno habla... Coloquialmente. Coloquialmente, vos podés ser, sí, soy juez, pero hablando por teléfono, digamos... Hablo como cualquier persona. Como cualquier persona. No le voy a decir buenas tardes, pero aparte doctor tratando de cuidarle el laburo de ellos. Tratando de cuidarle el laburo de ellos porque pensaba en ese momento que esto había sido un error. No me di cuenta que si no es un error estaban cometiendo un delito. Hay que aclarar esto, digamos. Claro. De hecho, el artículo 151 del Código Penal específicamente establece como delito el allanamiento cuando se realiza en estas condiciones, el allanamiento ilegal, básicamente, que es cuando se realiza sin una orden judicial o por fuera de una orden judicial. Es más, el sábado ese a la noche yo lo llamo a uno de los fiscales, que es a Nicolás Maglier, le digo, che, perdón que hoy que ayer te traté de pelotudo, le digo, estaba recaliente porque se habían mandado este moco, qué sé yo. Le digo, pero sé que vos no habías leído la orden, así que vos no tenés nada que ver, digamos. Vos fuiste porque te llevó el regional a que allanen. No, me dice, pero no hay ningún problema, Santiago, quédate tranquilo si es algo del momento. Bueno, lunes me recusan, no acepto la recusación, pero igual me inhibo, digo, bueno, no intervengo hasta que la Cámara diga qué va a pasar. Toda esa tarde del lunes, la tarde del martes, también, en los medios de Reconquista, concretamente en Rafín, un íntimo amigo de Martínez. Sí, señor. Empezó a hablar pestes contra mi persona. Entonces yo hablo con los jueces, les digo, a ver, evidentemente lo que Martínez dijo que iba a hacer de arruinarme la carrera, lo está efectivamente llevando a cabo. Es claro que esto es así. Y ante esa situación les digo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que pasa? Mi razonamiento. Yo digo, si yo no hago nada, cuando Martínez siga con esta campaña de desprestigio, eventualmente me meta una denuncia por la razón que sea o lo que sea, ya va a ser tarde para defenderme, porque ¿qué voy a decir? Ah, no, pero Martínez me había amenazado. Sí, nadie me iba a creer porque iba a parecer que lo estaba haciendo para defenderme de... Así que, ¿hiciste la denuncia? No hice la denuncia, porque sabía que el MPA no iba a hacer absolutamente nada, digamos. Entonces no hago la denuncia, pero le digo a Basualdo, le digo, mirá, como una forma de protegerme, vamos a hacer una constatación notarial en la que vos cuentes lo que pasó. Y en la que yo cuente lo que pasó en estos 2 días, cosa de que si después recibo alguna denuncia o algún pedido de jury o cualquier cosa que podía llegar a pasar, tengo el respaldo de que antes de esa fecha yo ya había contado lo que pasó. Sí, perfecto, me dice, bueno, nos pusimos a averiguar algún escribano por ahí que no tenga ningún vínculo con alguien de la fiscalía, porque no queríamos que esto trascendiera hacia ningún lado. No lo conseguimos, terminamos haciéndolo con un escribano de Malabrigo, si no me equivoco, o alguna localidad cercana, ahora se me fue, creo que en Malabrigo, en la cual Basualdo da constancia de esto y yo también. Al día siguiente tengo otra audiencia en la cual la fiscalía quería abrir los celulares de los abogados para buscar absolutamente todo. Entonces yo les digo, no muchachos, a ver, lo que tienen que buscar es concretamente si hubo... La relación entre ella y él. Exactamente, si hubo algún tipo de amenaza o lo que sea entre imputado y la testigo. Eso fue el teléfono que se abrió ahora hace pocos días atrás. Exactamente. Pasó 1 año y pico. Sí. Y que tenía a Bernacchi como también haciendo la misma salvedad, que había que hacer únicamente el pedacito de eso, porque fue en cámara, porque apelaron los fiscales tu decisión. Y que yo conté la semana pasada en este programa
de que encima la orden que había dado concreta al funcionario que abría el teléfono de Gumoy no respetara la orden judicial, sino que haga todo, que traiga todo y le mande, y él iba a decidir qué es lo que servía y lo servía. Violando una resolución judicial. De segunda instancia, además. Sí, avalado por un camarita. Sí. Bernacchi era la mayor autoridad que tienen ustedes en Reconquista. Exactamente. Y bueno, y ahí nuevamente demuestra Martínez que le importa un bledo lo que digan los jueces. Él quiere imponer su regla como la ley de la selva. Si yo decido y se hace esto. Y teniendo una respuesta, porque allá no querían a toda costa cumplir la normativa hasta que no hablara Martínez, que después le terminan pidiendo, porque Bernacchi lo cita a Martínez y le dice que si no cumplía esta norma iba a tomar una decisión contra él. Y ahí entonces creo que Sebastián, el otro fiscal, le pide que suspenda y hagan lo que dice la norma. Pero otra vez Martínez violando las disposiciones de juzgado, de jueces, de cámara, para imponer su capricho. Eso no es justicia. Entonces No, cuando yo digo que se Reconquista, si transitar o estar, digamos, estamos permanentemente en libertad condicional hasta que un fiscal o Martínez quiera, porque te pueden inventar cualquier causa y te llevan preso. Es una locura lo que pasa en Reconquista. Y lo que pasó con vos está ratificando todo lo que veníamos contando en el programa. Sí, exactamente. De hecho, a ver, en ese momento cuando se hace esta audiencia de los teléfonos, fue una audiencia muy larga, creo que duró unas 6 horas, porque había un montón de teléfonos, un montón de cosas técnicas que discutir. En un momento yo salgo de la audiencia, cuando voy a volver a la audiencia para resolver, ya habían pasado 6 horas de audiencia, salgo un segundo porque habían pedido un cuarto intermedio de las partes, terminamos la audiencia, voy a resolver, voy a referir una frase que me gusta mucho de un juez del siglo XVII que dice el derecho sin el respaldo de un juez no es más que una declaración en un pedazo de papel. Cuando digo esto como que siento una sensación así de conmoción, no sé cómo decirte, porque sentía en ese momento cómo la justicia era cualquier cosa, básicamente, no sé si se entiende, porque era decir, loco, estamos haciendo cualquier cosa y tener fiscales sentados adelante que te piden hacer cualquier cosa porque quieren hacerla. Porque se creen más que los jueces. Me sentí sinceramente como que digo, ¿qué hago sentado acá? Me emocioné, de hecho comencé no podía hablar, se me cortó la voz, salgo de la audiencia. En ese momento estuve un rato largo mal, digamos, porque la situación ya sinceramente me había superado por toda esta presión que tenía de por un lado, lo que sabía que tenía que resolver, pero por otro lado un tipo que me había dicho, mirá, yo tengo el poder de hacer lo que se me canta, tengo el respaldo político de tal funcionario, que es uno de los más altos dentro del gobierno provincial. Y yo no sé si realmente el funcionario sabe. No tengo idea, ¿no? Esto quiero aclarar que claro, no, yo tampoco. Él lo dice él, pero eso hay que preguntárselo al funcionario. Tal vez ni lo conoce, no tengo idea. No, capaz que sí, porque en política son radicales, se conocen todos. No creo que el funcionario haya dicho eso, pero bueno, él aprovecha, quien vaya a preguntarle, claro, ni va a llamar por teléfono a ver si es cierto. Pero bueno, ante esta situación, yo quiero poner en contexto, yo trabajaba, digamos, hasta ayer, 17 años y pico en la justicia. O sea, toda mi vida adulta, yo concursé con 21 años, la pasé adentro del Poder Judicial. Entonces, que me digan, mira, tu carrera se va a terminar por hacer lo correcto, me resultó terrible. Salgo y hablo con mi familia, hablo con mi cónyuge, con mi mamá, con mi viejo, no recuerdo si también con mi abuela. Le digo, mire, me pasa esto y la verdad que me quiero ir de acá. Le digo, no entiendo, ya hace tiempo vengo con estas cuestiones que venía comentando, de la prisión preventiva, del uso de los abreviados, de que se condena casi sin pruebas en casos de violencia de género y presuntos abusos sexuales, se condena por condenar. La verdad estoy cansado y no creo merecer, digamos, que me pase esto, digamos, y no creo merecer tampoco que me arruinen la carrera, como Martínez había prometido que iba a hacer y ya estaba haciendo mediáticamente, le digo. Y me dicen, no, tenés que andate, ¿qué vas a hacer ahí, digamos? ¿Qué vas a dejar que te arruinen tu...? A ver, cuando a uno después lo destituyen o te hacen una denuncia o lo que sea, y te empiezan a ensuciar mediáticamente. Te arman una camita para que exactamente, y te empiezan a ensuciar mediáticamente. Vos podés ser el mejor tipo del mundo, pero te arruinaron la vida. Exacto. ¿Se entiende? Entonces,
Bueno, en ese momento entro y cuento qué es lo que... no me acuerdo quién, si mi mamá o mi viejo, quién me dice, bueno, tenés que hacer público esto que pasó, digamos, para resguardarte vos y resguardar al otro juez que usaron de mensajero, digamos. Entonces entro en la audiencia, empiezo a resolver y antes de resolver hago público esto de lo que fue la grabación que salió, se viralizó después. Exactamente, que fue lo que se viralizó después. Hago pública esta situación, termino de resolver, termina la audiencia y al día siguiente fui y presenté mi renuncia ante la Corte. A ver, con eso el corolario después, entonces parece que Rubén Martínez tenía razón, te cortó la carrera. Sí. Más allá de que por inducción o en forma directa o lo que sea. Pero a mí de todo esto, me vuelvo al inicio, que es el tema tal vez que más me deja pensando. En Reconquista y la zona, ¿se condenan a gente inocente? Bueno, a ver, esto es una realidad en todo el mundo, digamos, no solo en Reconquista y la zona. El Poder Judicial de cualquier lugar del mundo, incluso los mejores poderes judiciales del mundo, cometen errores. Entonces, pero una cosa es cometer un error. Lamentablemente se condenan inocentes. Esto pasa, es una realidad que pasa en todo el mundo. No es algo exclusivo de Santa Fe, ni siquiera de nuestro país. Pasa en todo el mundo. Ahora, un sistema judicial, un poder judicial serio, lo que tendría que tender es a cada vez exigir mejores investigaciones, exigir mejores juicios y exigir un estándar probatorio tal que garantice que la menor cantidad posible, tendiendo a cero, de personas inocentes resulten condenadas. Lo que ocurre en nuestra provincia es que esto no es así, no ha sido así desde el inicio del sistema acusatorio en absoluto, y con el correr del tiempo ha ido empeorando progresivamente. Yo creo, y esto lo he explicado en alguna oportunidad, que en un inicio del sistema acusatorio cuando arranca, obviamente arrancaba con muchísimas falencias, muchísimas carencias de todo punto de vista, falta de personal, falta de recursos, etcétera, pero era importante y necesario que arranque porque si esperamos a tener un sistema óptimo nunca iba a arrancar, entonces tenía que arrancar. Y creo que con muy buenas intenciones, viéndolo retrospectivamente, los operarios, fundamentalmente los jueces, decían, bueno, si nosotros exigimos investigaciones de un nivel tal como el que deberían realizarse, si exigimos tales niveles de prueba, todo el mundo resultaría absuelto. ¿Cómo se traduce eso? En una enorme impunidad también. Entonces creo que con buenas intenciones en un comienzo se dijo, bueno, bajemos un poco los estándares, total esto con el correr del tiempo se puede empezar a acomodar para lograr un sistema procesal penal de calidad. Nunca ocurrió. Lo que ha ocurrido es que tuvimos, y vuelvo a lo mismo, fundamentalmente en delitos de género y violencia sexual, estándares probatorios muy bajos que con el correr del tiempo han ido empeorando, o sea, han ido bajando cada vez más. ¿Y por qué ocurre esto? La explicación que yo le encuentro es la siguiente. A ver, si yo soy fiscal y veo que con un trabajo bueno, no excelente, pero bueno, muy bueno, logro una condena, para el próximo juicio voy a hacer un trabajo bueno, muy bueno, no voy a apuntar a la excelencia. Me fue bien con ese trabajo, muy bueno, bueno. Y el próximo juicio digo, bueno, che, tal vez con un bueno medio ahí raspando llego, le apunto al 7 y voy y también obtengo una condena. Entonces digo, bueno, che, ¿para qué voy a perder tanto tiempo? Para el próximo juicio voy y presento un trabajo mediocre y también obtengo una condena. Entonces, ¿qué me va a llevar a mí a hacer bien el trabajo? No, pero también lo mediático también influye. A veces absolutamente. instalan el tema en lo mediático para que también la sociedad ya de antemano diga, este es culpable. ¿Qué es lo que pasó con De Gumoy? Es decir, lo que querían era instalarlo en los medios, está preso, violó a una chica, y por las pruebas que hay y con las cosas que están dando en el juicio, está muy lejos de ser la verdad. Entonces, cuando uno ve el expediente y ve cómo se manejaron, y los videos que uno vio después, que todavía hay pruebas nuevas que se van a incorporar en esta etapa, donde, lo conté la semana pasada, la fiscal del Río Ayala quería, porque le fue en contra, sacar a Reyes, que era de la Cámara de Apelación, porque dijo, bueno, hay una prueba que la vamos a tener en cuenta para el siguiente. Tomó partido, ya ve la prueba, hay que recusarlo. Es decir, a toda costa quieren manejar ellos todo.
los fiscales se les metió en la cabeza que hay que liquidar a esta persona en materia profesional y van hacia adelante, no importa con qué método. Perdón la expresión, se cagan en las leyes, van por la suya, esto lo digo yo. Realmente es preocupante lo que pasa en Reconquista. Y esto fue lo que a vos te dio, bueno, acá en Reconquista no hay posibilidad teniendo este mismo fiscal, porque si no viene algo nuevo que cambie la metodología, porque está apañado por el fiscal esto fue lo que pasó en Reconquista. Sí, a ver, lo que pasó en Reconquista es terrible, yo insisto, más allá de mi situación personal y de los motivos que me llevaron a renunciar a mi cargo, que un fiscal regional apriete a un juez para que se aparte de un caso o para lo que sea, es muy grave desde lo institucional, porque deja absolutamente desprotegida a toda la gente que está... No es porque yo, siendo juez, haya sido más o menos que nadie, pero se supone que por lo menos uno tiene esa idea de, bueno, tiene cierto poder, puede tener alguna vinculación política, que nunca la tuve, pero podría llegar a tenerla, puede tener algún contacto. Entonces, si se anima a ejercer esa presión sobre un juez, a apretar a un juez de esa manera, ¿qué puede hacer con Doña Rosa, con el kiosquero de la esquina, con un imputado que quizás tuvo la desgracia de que querían buscar un perejil y ¿qué ha pasado? Le armaron una causa? ¿Qué ha pasado? Entonces, hay una jueza también, que lo pasamos en este programa, que también le lo retó a los fiscales, porque al final era un problema, digamos, interfamiliar, y lo ponían como un caso ya un poco más, preso para toda la vida, porque lo único que le importaba era cumplir con el objetivo que tenían ellos, y hemos pasado casos acá, y todo en Reconquista, que los jueces le tienen que retar a los fiscales, no era tu caso, era otra jueza. Pero de hecho, a ver, lo que pasa es que también, y en esto hay que hacer un mea culpa del lado de los jueces, nosotros hablo nosotros, perdón, ellos, ahora ya no se juez de ayer, pero siendo juez nosotros hemos permitido también este avance y esta toma de poder por parte de la Fiscalía. Y en esto han sido muy responsables, y también soy muy crítico, las cámaras de apelación penal. Claro, a ver. Soy muy crítico con ellos, y lo digo con total libertad porque se los he dicho de frente en la cara también. En Reconquista hubo 10 sentencias absolutorias en primera instancia. ¿Cuántas creen ustedes tienen un número que confirmó la Cámara? Las 10. 0. ¿Las revocó todas? Revocó perdón, hubo 11, una está todavía en trámite, que la van a revocar seguramente. Pero las 10 que la Cámara ya resolvió, revocó todas las absoluciones. A favor de la Fiscalía. Todas. Que para que la gente entienda, la Cámara de Apelación no ve el juicio. El juicio se desarrolla delante de los jueces de primera instancia. Entonces, o tenemos jueces de primera instancia que son unos idiotas, porque si 3 tipos que vieron todo el juicio dicen acá, quizás no ocurrió el hecho, tengo dudas porque no me lo probaron, ¿cómo puede ser que luego una Cámara que no vio el juicio... Que lee un papel nomás. Que lee un papel y escucha con suerte lo que dicen las partes en una hora de alegatos, no solo revoca la sentencia, que eso sería correcto eventualmente, sino que directamente dice, no, acá está tan claro que el tipo no es inocente que hay que condenar, que nosotros tenemos que condenar. ¿Se entiende? Violando, por otro lado, lo que dice expresamente el Código Procesal Penal, que es que la Cámara lo que tiene que hacer como regla es ordenar la realización de un nuevo juicio, no condenar directamente. Entonces, ¿cuál es claramente el mensaje que se da? En los casos de violencia de género o delitos de abuso sexual, hay que condenar a la persona que llevó a juicio. Punto. No hay... Y esto y también lo digo públicamente porque se lo he planteado a los camaristas, esto es una pantomima, es un simulacro de justicia, es un simulacro de juicio. No estamos teniendo un juicio, porque ya sabemos que el tipo que entra y que se sienta en el banquillo va a ser culpable. Entonces, y con textuales palabras se lo he dicho a los fiscales, ahorrémonos millones, a los camaristas, ahorrémonos millones de pesos que le cuesta a la provincia mantener el Poder Judicial y saltemos de la denuncia a la condena. ¿Y sí? Y listo. Bueno, se nos fue el tiempo. Lamentablemente, seguir para seguir charlando porque tenía un montón de preguntas para hacerte, pero la idea era un poco mostrar la situación que está viviendo Reconquista y por lo que te llevó a vos a renunciar como juez, siendo tan joven. Y la verdad, yo he consultado con muchos profesionales y la verdad que decían que era un lujo tenerlo como juez, pero que te cansaste y que dijiste, hasta acá llegué, prefiero ser abogado.
a partir de ahora tiene que ser abogado y litigar como uno más, digamos, de los tantos abogados que hay en la provincia, y vos tuviste la suerte de estar dentro, desde muy joven, en la justicia, y que podía haber aportado un poco más de mejor nivel de justicia, pero te cansaron. Y bueno, lamentablemente hemos perdido una figura en Reconquista que podía equilibrar esa balanza, que yo creo que hasta que no se saque a Martínez de ese lugar, va a seguir siendo igual. Coincido y quiero decir algo. Martínez había dicho en abril, creo, marzo, que se iba a jubilar. Sí, bueno, sí. Lo vengo diciendo yo. Fue una pantomima. Cuando estalló todo este problema, que estalló por redes sociales y demás, porque todos los medios trataron de tapar la situación hasta que, bueno, ya era algo tan obvio que se les quemaba las manos y lo tenían que publicar, pero hasta ese momento trataron de tapar en general qué era lo que estaba ocurriendo en Reconquista. Ustedes eran de los pocos medios que hablaban del tema. Cuando ocurre eso, aparece la noticia en todos los portales que Martínez se jubilaba. Sí, porque yo le había sacado una tapa, había sacado la noticia que aprovechó el programa de este chico Rafín para decir que yo había mentido, que todo... No había mentido nada. Bueno, evidentemente, esto es un llamado de atención a la caja de jubilación de la provincia, se ve que demoran mucho los trámites. Está muy atrasado. Deberían empezar para hacer un bien a la justicia. Claro, para trabajar un poco mejor, porque ya, digamos, pasaron 7 meses, se podría jubilar este muchacho, por lo menos para dejar de hacer daño, ¿no? Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias por haber venido en esta misma señal y en este mismo horario.